Bueno, muy buenas noches para todos. Me disculpan la hora, es que siempre estaba lejos y se me hizo un poquito tarde. Esta es la clase en la que vamos a mirar el tema 2 de lo que es la materia de producción. Entonces, en esta noche vamos a revisar lo que es el corte 2, el inicio del corte 2. Cuando nos veamos, pues aspiro, anhelo que esta presentación pues ya la hayan observado, ¿sí? Porque pues es la explicación de la primera parte. Ya cuando nos miremos, entonces vamos a seguir con la siguiente parte. Estoy haciéndolo, de terminar la segunda parte para que ustedes hayan visto esta primera parte. Y pues así, de esa manera, pues tener las clases eh, de una manera pues explicada, ¿sí? Entonces voy a compartirles pantalla para mirar la presentación que tenemos para hoy. Espérame un segundito, yo coloco la presentación, presentación 2, presentación 2. Bueno, entonces, estamos. Esta es la presentación, generalidades del manejo en superficie. Entonces veníamos observando que la producción desde la cara del pozo, el completamiento que se le hace, los liners, el tubing, el casing, bueno, el árbol de válvulas, los sistemas de levantamiento, la manera en que producimos, entonces sea producción primaria, secundaria o ya prácticamente terciaria, que es la finalización del primer punto. Y pues aquí llega una parte importante que son las generalidades en manejo de la producción en superficie. Entonces es un poco acerca de cómo se maneja ya el crudo en superficie. Lo importante de este tema es, pues, vamos a manejar ya el producto como tal que tenemos en producción, que viene del pozo. Entonces, este manejo que se le va a dar al hidrocarburo, pues, es importante debido a que con base a este manejo, pues hay diferentes operaciones en superficie y hay diferentes vasijas, hay diferentes elementos, hay diferentes líneas, hay diferentes... em, por decirlo así, instrumentación, hay diferentes procesos, procedimientos, formatos. Ya como tal se lleva ejecutando lo que es laboratorios. En este punto sí, es importante recalcar los laboratorios que se llevan a cabo en superficie, que pues por lo general se hacen dependiendo de en qué estado tenemos nosotros el crudo, cómo se va a transportar, dónde se va a almacenar, la calidad de nuestro hidrocarburo. Entonces determinan muchos parámetros en ese sentido. Los fluidos producidos, no solamente el crudo, también tenemos que hacerles pruebas al agua. Tenemos que saber también qué tipo de gases se está produciendo, si la cantidad es suficiente, entonces se le va a hacer un tratamiento al gas y se va pues a llevar por medio de una línea hacia un almacenamiento o una venta, por decirlo así. También, si no, entonces se va a quemar. Entonces, así sucesivamente es un proceso en superficie que tenemos que tener en cuenta. Entonces, generalidades del manejo en superficie. Entonces, aquí vemos unas imágenes alusivas al manejo en superficie. Vemos un operador que está en algunas bombas o en algunas líneas en donde hay manómetros, termómetros, porque hay que regular la temperatura y hay que manejar la temperatura también. O sea, nosotros en superficie podemos bajar, subir la temperatura. Nosotros podemos tener calentadores, poder tener scrubber para los gases, podemos tener tanques, gun barrel. Sí, podemos tener también los FUCO. Entonces, dependiendo del fluido, dependiendo de lo que necesito hacer, tengo una determinada función y una determinada unidad, ¿sí? Que me va a ayudar. Para moverlos en superficie, pues estos fluidos, la idea es que tenerlos a presión atmosférica y temperatura atmosférica. Entonces, ya al ser movimiento de ellos, pues utilizo bombas o utilizo pues la gravedad también en caso del gas. Entonces, aquí vemos la recolección que se hace, ¿sí? Entonces vemos válvulas. Las válvulas son muy importantes a la hora del trasiego, a la hora de almacenamiento, a la hora de regular presiones, a la hora de controlar qué pasa o qué no pasa. Entonces, las válvulas como tal son un elemento indispensable, importantísimo, y es muy, muy importante conocerlos.
porque con base a ello pues sabemos por qué está ubicada, para qué está ubicada y cuándo se debe o no se debe abrir o aperturar o cerrar una banda. Entonces el contenido dentro de esta presentación tenemos, es bastante larga, de 55 páginas, entonces pues vamos a hacerle de una manera en que podamos entender y que podamos hacerlo más fácil el conocimiento. Pues una manera de introducción acerca de la estación de recolección, la separación, la deshidratación, los objetivos de las estaciones de recolección y tratamiento, los módulos tipos de manejo de fluidos, luego unos procesos en superficie que se llevan a cabo, que son recolección, separación, tratamiento y transporte. ¿Sí? Entonces, en esta área me encuentro yo en la parte de transporte, trabajando con los oleoductos. Em, en esta área entonces se maneja muchos procedimientos, muchos permisos ambientales, ¿sí? Por lo tanto, es importante e indispensable pues, conocer que Ecopetrol tiene todo bajo normas, bajo manuales, bajo procedimientos, bajo licencias, para poder entonces operar como tal, como digamos, la principal empresa de producción en Colombia, ¿sí? Y pues ya es internacional, hay presencia en México, en Brasil, de Ecopetrol, entonces digamos que es una empresa internacional importantísima en este punto de la producción. Pues obviamente es la que invierte para perforar, explorar, sí, pero pues también adjudica y, por decirlo así, arrienda o subcontrata a empresas operadoras para poder producir los hidrocarburos en Colombia. Estas empresas entonces tienen un tiempo para producir, para pagar todo lo que han invertido, ¿ya? Después entregan a Ecopetrol y Ecopetrol mira si permite que esta empresa siga administrando estos campos y pues las tasas de ganancias de estas empresas también las determinan en esos contratos que hacen. Entonces, todo esto es una política y digamos, una contratación muy extensa, muy grande y muy importante, que pues nosotros no lo manejamos ni lo vemos, pero sí, digamos que el gobierno como tal tiene todo el control de estos contratos. Entonces, como introducción, bueno, dice que el manejo de la producción de hidrocarburos en la superficie hace referencia a los múltiples procesos que se realizan en las instalaciones petroleras. No todas las instalaciones petroleras tienen una forma o un proceso determinado. Ellas cada una tienen uno. ¿Por qué? Porque el petróleo es diferente. No es lo mismo producir un hidrocarburo pesado, extra pesado, a un hidrocarburo mediano o extra liviano. Porque generalmente los hidrocarburos extralivianos, es decir, con gravedades API mayores a 38, 42 grados API, de ahí en adelante, son hidrocarburos que por lo general no tienen agua, o si la tienen muy poca. Y hidrocarburos extrapesados como los que producemos en los llanos orientales y en algunas otras zonas de Colombia, como Orito también, son hidrocarburos que traen mucha agua porque como lo vimos al comienzo, en la presentación de los fluidos en el yacimiento, una forma de producir es por medio de un empuje hidráulico, o sea, por agua, que hace que el hidrocarburo pues tenga presión a pesar de que sea pesado. Entonces dice que con el objetivo, o sea, estos procesos que tienen equipos, pues instalaciones como tal, tienen el objetivo de acondicionar los fluidos de aceite, gas y agua provenientes de los pozos. Acondicionar quiere decir que primero tenerlos a una presión controlada y una temperatura controlada. Recuerden que el pozo viene con unas presiones elevadísimas y pues hay que tenerlas en superficie controlados porque hay que moverlos de manera que yo quiera para llevarlos para un lado o para otro o transportarlos. No podemos estar trasvaciando un fluido a altas presiones porque pues, se vuelve engorroso y se vuelve muy peligroso y la medición de estos fluidos se hace más difícil porque al estar presurados pues se comportan de una manera en que no se puede predecir. Entonces, al no predecirse el volumen es difícil de calcular. Por eso entonces hay que acondicionarlos para que en superficie nosotros podamos eh, manejarlos, venderlos y entregarlas a refinación o al uso que se les va a dar. En el caso de los hidrocarburos, entonces el petróleo en Colombia tenemos nosotros refinerías, ¿sí?
Entonces, pero ellas no sirven para todos los petróleos. Por eso es que algunos petróleos pues se van y se llevan a buques petroleros, que son los que se llevan para Texas o para China o para el país donde compren estos petróleos, estos crudos, porque tienen la refinería para ese tipo de hidrocarburo. Es decir, yo no puedo llevar un crudo pesado extraliviano a una misma refinería, porque si es una refinería para extralivianos, no voy a poder procesar extra pesados, algo así. Entonces, con respecto al gas, pues si manejo una buena tasa, que, que esta tasa haga y pague el costo de su tratamiento, pues voy a manejar gas también para producir y venderlo, ¿sí? Recuerden que el gas natural es un producto de los yacimientos, donde el gas pues está solo, ¿sí? No está disuelto en el crudo, no es el que se disocia, sino que es uno que ya está desde allá en la roca, naturalmente, separado de los hidrocarburos líquidos. Entonces, este gas natural también, pues dependiendo de su capacidad, pues de venta, entonces vamos a tener. Nosotros tenemos en Colombia chuchupas, ballenas, campos como estos y los nuevos que están ya encontrando en offshore, es decir, fuera de la costa, en donde pues estamos produciendo gas, netamente gas. Este gas pues se está vendiendo, tenemos pues también gasoductos a nivel de la red de Colombia. Hay una empresa que es la transportadora de gas y es la que lleva el gas desde estos campos a prácticamente la mayoría del país, ¿sí? Donde pues ya tenemos gas natural. Entonces, la transportadora de gas de Bogotá, esa es una. Entonces, estas empresas transportan es gas, exclusivamente gas, porque estos pozos producen exclusivamente gas y en mucha cantidad, entonces vale mucho la pena vender este gas que está trayendo. Algunos pozos traen gas, pero es un gas más contaminado que, digamos que, gases más contaminantes que el gas que es el metano o propanos, que son los que nos sirven para venta pues para servicio como tal doméstico. Entonces, pues generalmente lo que hacen es ventearlo o quemarlo, porque pues al venteo, si es metano, es prohibido, pues porque el metano daña directamente la capa de ozono. Entonces, por eso es mejor una llama. La llama descompone el metano y ya pues solo genera CO2. Pues el metano y el CO2 dañan la capa de ozono, pero el metano lo daña en mayor proporción o de forma directa al CO2. Bueno, dice que el crudo producido por la operadora por las operadoras de campos petroleros deben ser entregados limpios, sin contenidos importantes de agua y sedimentos. Cuando hablamos de agua y sedimentos, generalmente asociamos los sedimentos al agua, es decir, hay sales que están disueltas en el agua y cuando esta agua es sometida a presiones o temperaturas, cuando esta agua es evaporada o digamos, catalizada, las sales se forman y entonces estas sales forman sólidos y estos sólidos pues empiezan a generar daños como corrosión, como desgastes, como eh, taponamientos. Entonces todo este tipo de cosas lo pueden hacer. Espérenme un segundito que me están escribiendo de la base, me están pidiendo una información, ya regreso. Listo, entonces seguimos acá ya. Entonces, por eso habla de importantes.
de agua y sedimentos. Es decir, que el agua transporta de manera disociado las sales y las sales hacen parte de los sedimentos. Téngalo en cuenta porque al usted extraer el agua del crudo, extrae sedimentos, ¿sí? Los sedimentos que se disuelven naturalmente en el agua. Cosa que si el agua es evaporada o cambia de temperatura y presión, ellos se pueden formar por los cambios de temperatura, ya que las sales tienen una temperatura de cristalización, o sea, solidificación. Entonces, ellos se pueden formar y pueden generar daños, taponamientos. Bueno, en sí, el agua no es un beneficio cuando nosotros estamos produciendo. El agua, por el contrario, es un fluido que debemos de eliminar y entregar nuevamente, sea al yacimiento o a las fuentes hídricas o a los suelos en las diferentes áreas. Entonces, por eso es que el agua también recibe un tratamiento para las naftas, para la temperatura, porque generalmente a veces se calientan en los tratadores térmicos para romper emulsiones. Y la emulsión es la forma natural en que el crudo a veces también viene desde el yacimiento. Es decir, es una mezcla de aceite y agua que la sal también ayuda a, digamos, a mezclar, porque el aceite y el agua pues son sustancias invisibles, pero al tener un, por decirlo así, un solvente como la sal, pues hace que el aceite y el agua en cierta manera pues se unan y forman una mezcla homogénea o heterogénea de agua y aceite. Entonces, en superficie yo no puedo verter agua o inyectar agua con aceite. Deben de tener unas propiedades, entonces el agua hay que tratarla. ¿Sí? Entonces, em, el gas también hay que tratarlo. El gas también viene de forma natural, pero también trae gases ácidos. Entonces, a veces trae el H2S, ¿sí? Que es un gas ácido contaminante. Entonces, espérame un segundito. Entonces, dice que, bueno, ahí dice reinyección o reuso. Entonces, generalmente el gas a veces se reusa en la misma, en la misma planta, en la misma estación, debido a que el gas, pues al ser quemado, genera también energía. Entonces, podemos reusarlo. En algunas ocasiones se reusa, porque, pues es buena cantidad, no paga para tener una facilidad en superficie, pero sí para reusarlo. Un segundito. Entonces, pues, bueno, entonces miremos acá. Dice que el crudo producido por las operadoras de campos petroleros deben de ser entregado entonces con limpio en la descarga de las estaciones de flujo y plantas de deshidratación, lo cual se hace prioritario un tratamiento y la medición de parámetros en campo. Todo esto se logra con equipos, instrumentos, maquinaria e indumentaria especializada en el tratamiento y almacenamiento de.
especializada en el tratamiento y almacenamiento del petróleo. Bueno, entonces aquí vemos algunas fotos de las estaciones en superficie. Generalmente, pues las líneas vienen en esas líneas de 4, de 3, de 5, dependiendo de del caudal del pozo, y llegan a una estación de recolección, ¿sí? Entonces ellas vienen en líneas desde los pozos, a veces vienen en una sola línea desde un clúster. Los clústeres tienen en sí unos manifold que recogen la producción de los 5 o 10 pozos, bueno, los que hayan o los que se necesiten y que estén ahí y recogen en una sola línea para no llevar 5 10 líneas al lado de las vías o por fincas o por lugares y ocupar más espacio y mayor inversión. Entonces lo que hacen es de un solo clúster recolectan la producción y la envían por una sola línea. Entonces, por eso aumenta la línea, porque pues el caudal aumenta si yo reúno la producción de 5 de 6 7 pozos. Entonces, estas líneas que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Estas líneas que ustedes ven ahí son líneas de cada pozo. Entonces, cada pocito trae una línea y tiene también un diámetro. Mire que aquí cambian los diámetros, ¿sí? ¿Por qué cambian los diámetros? Porque, como les digo, a veces vienen pozos con más caudal que otros. Entonces, aquí está el pozo 1, pozo 2, pozo 3, pozo 4 y pozo 5. Entonces, este como tal tiene más, 2, 4, 5, tiene 6. Tiene acá el sexto. Pues acá tiene el quinto. Mira aquí. Entonces, si ven, estas son las líneas que se van y vienen llegando hacia la estación de flujo. Entonces, ya aquí, como tal, vemos eh, que hay unos separadores horizontales, unos verticales, y aquí tenemos uno grande, grande y otras cantidades. Dependiendo del crudo, entonces voy a tener scrubbers, voy a tener separadores verticales, voy a tener separadores dependiendo entonces de la producción de estos pozos, ¿sí? Entonces, por lo general, algunos pozos producen gas, mucho gas, entonces lo que debo de generar primero es una separación de gas para poder despresurizar. Entonces, dependiendo de la cantidad de presión, asimismo tengo etapas de separación. Entonces, miren, aquí vemos otro, ¿sí? En donde vemos lo que son los pozos que llegan a un sistema de recolección directamente a unos separadores. Dependiendo entonces también de su caudal, entonces voy a tener etapas de separación y voy a tener unos separadores para una cantidad de pozos, otros separadores para otra cantidad de pozos. Suele pasar también de esa manera. Entonces, las estaciones de recolección, separación y deshidratación. Estación de flujo. ¿Qué es una estación de flujo? Entonces dice, es una estación, la estación es un lugar que disponen de instalaciones con líneas, separadores, tanques, bombas, generadores, entre muchos equipos donde se realizan la separación de fases y el tratamiento de crudo que viene de las áreas o campos de explotación, para posteriormente trasladar a tanques de transferencia y custodia, bombeo de crudo a refinería o tanques de venta. Entonces, aquí preparan un crudo, pero no lo refinan. Aquí lo preparan para poder venderlo, para poder transportarlo, para poder desechar los fluidos que no voy a usar y tratar los fluidos que sí voy a hacer. Entonces, ¿para qué? Para vender. Por eso en esta parte es donde se vende. Nosotros vendemos la materia prima. Entonces, la materia prima es el hidrocarburo sin agua y sin gas y sin sólidos. Un hidrocarburo completamente limpio. ¿Sí? Muchas veces se hace necesario, por ser un crudo extrapresado, de agregarle nafta. En otros casos, al contrario, tiene muy buena gravedad API. Entonces, estos crudos toca tratarlos con mucho cuidado para poder transportarlos porque son muy volátiles, son gasolinas prácticamente. Entonces, existen varios métodos de producción para transportar el crudo desde los pozos hasta las estaciones, que dependiendo del desarrollo del campo son estaciones satélites o definitivas. Entonces, como hablábamos de los clústeres, algunas estaciones se forman ahí en el clúster para enviar un crudo hacia una estación donde lo van a terminar de enviar o de fiscalizar. ¿Sí? Es decir, hay satélites, dependiendo de estos clústeres, hay clústeres con muchísimos pozos, entonces tienen que armar una estación satélite, es decir, una zona donde un tanque me va a tratar el crudo, me va a separar el agua. Y el gas se va a ir por una línea al tratamiento de su gas y el agua se va a tratar entonces también por una línea al tratamiento del agua.
Estas estaciones satélites son porque en la estación que se diseñó inicialmente, pues no hay capacidad para el manejo de estos pozos o no se diseñó para una capacidad mayor y se perforaron más pozos, porque por lo general una estación se diseña con la prospección de pozos, pues se van a perforar, pero aún así a veces se encuentran yacimientos con muy buena producción que hacen que llenen completamente la capacidad con la que fue diseñada. Entonces, digamos que esto es muy relativo, ¿sí? Cuando se diseña esa capacidad. Un segundito. Bueno, bueno, entonces, seguimos acá. Entonces existen varios métodos de transportarlos, ¿sí? Hay un método, los métodos por medio de camiones cisternas, por medio de bombas que succionan y envían por los oleoductos, polioductos, ¿sí? Entonces, en Colombia tenemos todos estos tipos. Existen entonces también lo de los barcos, barcazas que transportan crudo. Y aquí vemos entonces, generalmente tenemos para medir, este es un sistema para medir cuando el fluido pasa a través de turbinas. Esto es una turbina que lo que está haciendo es medir el fluido que está pasando por acá. Entonces tenemos medidores dinámicos, es decir, dinámicos porque por aquí se está moviendo el fluido, ¿sí? Se está moviendo. Entonces ellos me ayudan a mirar algunos parámetros del fluido que está por este lado. Entonces, esta de aquí es un elemento que me ayuda a medir, ¿sí? Y por acá tenemos bombas en superficie, entonces estas bombas por lo general me ayudan a las bombas, ¿cierto? Pumps, las pumps. Son bombas que me ayudan a transportar el crudo o agua o fluidos de un tanque a otro, de un sistema a otro. Entonces estas bombas pues son operadas eh, em, ¿por qué? Por generadores que también tengo en campo. Entonces en campo tengo que tener tanques para almacenar ACPM con el cual voy a alimentar los generadores. O si el campo pues tiene cerca una central eléctrica, pues la central eléctrica me va a generar la electricidad para todos estos equipos en campo. Pero hay pues estaciones que están muy retiradas y pues es difícil el acceso a la energía eléctrica, por lo tanto pues deben de tener generadores de combustión interna, ¿sí? Que me puedan hacer mover estos motores para estas bombas que lo que están haciendo es enviando el fluido de un tanque a otro, de un sistema a otro. ¿Listo? Entonces esto para que quede bien claro. Bueno, objetivos de las estaciones. Bueno, estos son varios objetivos los que tiene. Dice separar las presiones a las presiones óptimas. Entonces se tiene que separar el gas en superficie. Cuando ya está más libre, él pues se libera más gas del hidrocarburo, porque los hidrocarburos pues tienen esa propiedad que se llama factor volumétrico, es decir, que des- desprenden gas, ¿sí? Y estos volátiles, pues hay que darles un manejo y pues ojalá no permitir tanto el desprendimiento porque al despresurizarse, estos gases roban líquidos, se llevan líquidos con sí y pues nosotros necesitamos es que los líquidos hidrocarburos pues los tengamos nosotros almacenados y los vendamos. Entre más volumen, pues más ganancias. Entonces, los fluidos separados son petróleo, gas y agua, por lo general. Y pues ya los sólidos, pues ya es una parte también aparte, pero es un sólido como tal. Proceso de tratamiento mediante una serie de subprocesos: separación, deshidratación, almacenamiento, fiscalización y bombeo. Miren los subprocesos. Primero la separación de las fases. Luego la deshidratación de qué? Del crudo. Luego el almacenamiento de qué? Del crudo. Pero también se tiene que almacenar gas y agua. Entonces también se puede hablar aquí ya de ese almacenamiento porque es importante también. Hay que tratar el agua y hay que tratar el gas. Y fiscalización de qué? Del crudo. Hay que contar cuánto crudo yo tengo. Entonces puede haber una fiscalización como la que estábamos viendo en la imagen, que es cuando el fluido pasa a través de una turbina o de un medidor de flujo
o en tanques de almacenamiento, que es la otra parte. Bueno, a veces cuando también se va a transportar por camiones cisterna, también se hacen mediciones en los camiones. También a veces se hace necesario tomar muestras y también medir en los tanques cisterna. Bueno, el bombeo, pues entonces ya hace parte de los oleoductos en donde se bombea hacia las líneas, las troncales que tenemos en Colombia. Eh, dos, 200. Bueno, la ubicación deseable de los centros de recolección y almacenamiento deben de considerar prioritariamente. Entonces, la ubicación de ellos es una ubicación estratégica en el campo. Cuando se explora y se va y se tiene un proyecto de perforación, a su vez también se tiene un proyecto de una estación. La estación debe quedar centrada en el campo en donde se está perforando y en donde se tiene permisos para perforar. Entonces, con base a esta centralización, pues se va a ubicar, con base a esta centralización, se va a poder entonces implementar o hacer una planta. Entonces, que quede cerca a todo el campo. Dice que esta proyección se debe hacer con el volumen, sí, pero es un volumen, digamos, no probado, porque pues si estuviera ya probado, pues ¿dónde estaríamos manejando la producción? Entonces debe ser no probado y así sucesivamente. Mientras va creciendo la perforación y la producción va aumentando debido a estos pozos que llegan nuevos y que son productivos, entonces ella va llenando su, digamos, capacidad de manejo del volumen. Es importante tener esto en cuenta. Entonces, ¿qué hacen? eh, se hace, se hacen unos satélites para poder manejar el volumen. Las características de los pozos y la distancia que los separa y los programas de desarrollo, es decir, la perforación que se va a hacer más adelante. Entonces aquí tenemos los módulos típicos del manejo de los fluidos. El módulo típico, ¿sí? Es trifásico, es decir, de tres fases. Y una fase sólida que es la arena, pero es el modo típico. Es yacimiento, separación de crudo y gas, ¿sí? Separación del crudo y del gas. Y dentro de esta separación de crudo y gas, pues sale gas, petróleo, y dentro del petróleo sale el agua también. Entonces es importante que en el proceso de separación tenga estas tres fases y una cuarta, ¿sí? Adicional en caso de arena. Entonces las arenas se producen no en todos los pozos, no en todos los yacimientos hay arenas, pero en algunos pozos puede que no haya arena, pero hay mucho gas, puede que haya mucha agua, pero poco gas. Entonces todos los pozos son muy diferentes y se comportan diferentes. Entonces, por ende, digamos que el proceso en el manejo de los fluidos pues cambia, pero este es el a modo general. Entonces al gas se le hace un procesamiento de gas y se reinyecta, se puede reinyectar o se vende el gas y líquidos. ¿Líquidos cuáles son? El GLP. El GLP es un gas que a cierta presión se vuelve líquido. Entonces, el cilindro, cuando usted lo compra, usted mueve el cilindro y él se mueve por allá como si tuviera agua. Pero no es agua. Lo que pasa es que el GLP a cierta presión se vuelve líquido. Entonces, cuando yo abro la llave de la pipeta de gas, sale en forma de gas porque ya la presión, el cambio de presión del cilindro a la superficie pues es muy drástica y la presión en superficie pues es muy bajita. Entonces este se comporta y se forma como gas a esta presión, a la normal. Entonces, por eso también habla de líquidos, porque pues dentro de los gases tenemos líquidos que son los GLP, el gas licuado del petróleo. Bueno, el petróleo, tratamiento del crudo y luego el tratamiento del crudo, almacenamiento y comercialización del crudo. Es decir, que después de que yo le hago un tratamiento, yo ya lo puedo almacenar para después venderlo, comercializarlo. Entonces, ahí es donde entra una parte importante que es la fiscalización o medición del volumen y la venta, ¿no? Tratamiento de agua, entonces se le hace un tratamiento de agua,
la disposición o reinyección. Entonces, si se vierte, si se esparce, si, bueno, si se hace algo en superficie o se reinyecta. Recuerden que hay pozos que sirven de inyectores de gas o de inyector de agua, ¿sí? Y pues algunos utilizan, por ejemplo, un sistema de levantamiento, el de la bomba hidráulica, baja y sube con fluido, ¿sí? Con un fluido, eh, digámoslo así, un crudo más liviano que lo que hace es bajar y traer el crudo que está allá abajo, que es más pesado, mezclarse y subir. Entonces, la presión con la que baja es la que le ayuda a subir. Entonces, este sistema de levantamiento me permite también como una forma de inyección de crudo para recoger más crudo. Bueno, entonces los procesos en superficie, y esto es lo que vamos digamos, a dedicarnos en este punto, en esta segunda sesión, es la recolección, la separación, el tratamiento y el transporte. Entonces ahí vemos las figuritas, la recolección como tal, válvulas, líneas, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas. La separación como tal, entonces, tanques, separadores, skimmer tank, los skimmer, los scrubber, dependiendo del fluido, también vamos a separarles. A los ácidos, a los gases les separamos los ácidos por medio de un químico, ¿sí? Que lo que hace es atrapar los gases ácidos y volverlos neutros y quitarles ese gas ácido al gas natural o a los gases GLP que van acompañados en la línea de gas, ¿sí? Entonces, como eso. Entonces la separación también hace alusión a a las mezclas invisibles como las emulsiones, que es un tema bastante importante. Las espumas son también un tema bastante importante en este punto de la separación, porque tenemos crudos espumosos que forman espumas, forman emulsiones, tienen una cantidad de parafinas, de aspartenos, aromáticos, ¿sí? Entonces, todo este tipo de separación la tenemos que tener en cuenta dependiendo del hidrocarburo que viene desde el yacimiento. El tratamiento, entonces, ya hace parte también del gas, hace parte también del crudo, pero entonces aquí nos enfocamos en el tratamiento del crudo, porque el crudo hay que separarle el agua completamente en un porcentaje que lo está estipulado normativamente para la venta y el transporte del hidrocarburo. Entonces, de eso se encarga el SW, ¿sí? Que es la cantidad de agua y sólidos disueltos en el crudo, que debe ser mínima, mínima. Entonces, en este tratamiento hablamos de ese punto y de esos aspectos. La medición de la gravedad API, la corrección de volúmenes por temperatura, por presión, ¿sí? Por tanques. Bueno, hay cantidad de, digamos, parámetros que me van a dar una determinación de un volumen de la manera más correcta posible. Entonces, y todos estos procedimientos y procesos están avalados, amparados por normas técnicas internacionales, que Ecopetrol en sus MPMS, ¿sí? En sus manuales, ¿sí? Para el manejo y la producción de los hidrocarburos, tiene estipulada y por las cuales las empresas que prestan servicios de medición o la empresa o ellos como tal, cuando van a hacer mediciones y van a hacer pruebas de laboratorio y van a hacer pruebas de botella y van a determinar una cosa u otra en el crudo, entonces están amparadas y están bajo procedimientos internacionales que ustedes como estudiantes de producción o ustedes como estudiantes en el área petrolera deben de conocer muy bien y que deben de tener muy claro porque cuando ustedes a veces entran como nuevos, bueno, los que trabajan ya en una planta de tratamiento, ¿no? Pues sabe que estoy hablando, y los evalúan, los capacitan, y lo que más a veces capacitan son precisamente la parte de seguridad y precisamente en estos temas de normatividad para los procedimientos. Cada cosa que se haga en la industria, en pozo, en campo, en las estaciones de reacondicionamiento, de acondicionamiento del crudo para su venta y posterior refinación, está por decirlo así, controlada y de una manera estipulada internacionalmente. ¿Por qué? Porque esto es una industria energética global, no es una industria solo en Colombia, entonces las normas son globales. Y finalmente el transporte, entonces el transporte ya habla acerca de cómo voy yo a llevar ese crudo a las refinerías, de qué manera.
son las refinerías de Colombia o son las refinerías en Texas o son refinerías en China o si son refinerías en Rusia, en donde Ecopetrol o las empresas productoras vendan, ¿sí? Ese ya es como tal el fin de este negocio, tener aquí crudo en Barranca Bermeja o en la refinería de Cartagena o llevarla para otro país donde la compran y refinan el crudo que estoy produciendo. Es como la venta de café. El mejor café, el de mejor calidad, lo venden a otros países que pagan muy bien por ese tipo de café de calidad. Y a veces, pues el café acá en Colombia que queda, pues es un café regular o pues el de alta, pero no se ve, ¿sí? Por su cantidad tan poquita. Entonces, ¿por qué? Porque se trata acá un café de menor calidad. ¿Sí? Algo así por el estilo. Entonces, el proceso actual de producción, como tal, en forma general, ¿sí? De forma general, eh, es este, ¿sí? Las flechitas me dicen que hay unos pozos productores, pozos inyectores, ¿sí? Y entonces estos pozos, como tal, mire, aquí están los pozos productores, son estos, el centro, son los pozos productores donde están los machines, ¿sí? Ahí están los machines. Entonces estos pozos productores se van para acá, vamos a dibujar por dónde va el diagrama, vamos a poner este colorcito. Entonces aquí se produce, ¿sí? Y empieza. Estos producen unos barriles, ¿sí? En una estación de recolección, este hidrocarburo es tratado en una planta de deshidratación, los crudos. El agua que es recaudada se trata, ¿sí? En una celda CPI. Son celdas en donde lo que hacen es regular temperaturas, sólidos, presión, aceites, trazas de aceites. Entonces, estas celdas lo que hacen es liberar el agua de tal manera en que se pueda enviar al afluente o pues a veces sin querer pues esa agua es reinyectada acá en estos pozos. Pero entonces el hidrocarburo como tal, creo que yo estoy por acá. Ay, espera. Entonces el hidrocarburo como tal, ay, el hidrocarburo como tal entonces es, voy a borrar acá, es tratado en una planta de deshidratación, es decir, le quitan el agua. ¿Sí? Le quitan el agua. Entonces, al crudo, entonces aquí vemos lo que estamos viendo es un tratador térmico electrostático o un tratador térmico normal con un pirotubo, que es por donde el calor calienta el crudo o la mezcla de agua y pues al haber un calentamiento, pues yo separo el agua del crudo, ¿sí? Espérenme un segundo que se me acabó la batería. Bueno, entonces, en esta parte de la deshidratación es quitarle lo que le queda del agua y pues esa agua se va a ir a llevar a un tratamiento en la celda CPI también. Sí, puede ser ese el uso que se le dé. Y en los tanques, entonces ya cuando yo separo el crudo del agua, yo tengo un tanque en donde voy a almacenar este crudo para medirlo también y para de ahí bombearlo. Entonces, en este tanque, sí, en este tanque yo tengo el crudo donde voy a enviarlo hacia, miren que acá este crudo, ¿sí? Este crudo es bombeado, este crudo es bombeado y mire, se va hacia la refinería. Aquí está la línea negra, entonces vea la refinería. Aquí llega el crudo, aquí llega el crudo. Entonces, acá llega el crudo, llega eh, el gas también, entonces porque yo tengo acá un proceso de gas que baja y también pues la planta compresora lo que hace es comprimir el gas, licuarlo, entonces formar gas.
Entonces, esto es lo que yo vendo. Esto es lo que yo vendo en una planta de proceso. Pues aquí la parte azul, pues no es una producción de agua que yo venda, pero pues en parte el crudo lleva un porcentaje de agua, ¿cierto? Un contenido de agua importantísimo que hay que tener para que se pueda vender. Donde el crudo se venda con un porcentaje superior, ¿sí? Va a agua, sí, pero en un porcentaje muy mínimo, y donde se venda con un porcentaje más elevado, em, a esta refinería lo que hace es castigar, ¿sí? En miles y millones de dólares a la empresa que le envió ese crudo con un contenido superior a esa agua. Entonces, por eso es que es tan importante tenerlo en cuenta. Y miren que aquí el agua, si ve que el agua llega acá, y acá los pozos inyectores lo que hacen es que inyectan al yacimiento, que viene siendo esta piedrita acá gris, y ese yacimiento va a producir, entonces el agua empuja y el empuja el crudo para que salga por los pozos que están produciendo por bombeo. Entonces, y el gas, entonces el gas también, mire que aquí dice que el gas también se puede vender y se puede ir a refinar para generar también derivados gaseosos, pero el gas también entonces sirve para que funcione, ¿sí? Algunos equipos de la misma del mismo tratamiento. Este es un video que está aquí, este es un video que tenemos aquí y podemos ver cómo es en Chichimene. Vamos a terminar de verlo y con esto dejamos la clase por terminada. Entonces a darle aquí, vamos a darle aquí. Entonces vamos a ver si está presentando. Sí, listo. En el municipio de Acacías. Entonces, entonces miren lo que tienen proyectado o lo que se proyectó con la estación Chichimene en el departamento del Meta, ¿sí? No sé si la mayoría sean del departamento del Meta, pero digamos que ese es una estación que queda en el departamento del Meta. Entonces estábamos por aquí, estábamos aquí. Ah, no, aquí no es. Ahí donde estábamos. Acá. Entonces, esto con respecto a un proceso actual de producción puede ser muy coloquial como tal, pero pueden haber, digamos, otros campos, ¿sí? En Colombia que pueden entonces manejar de diferente manera, ¿sí? En Castilla hay otra, ¿cierto? ¿Donde hay más? Upiagua, por acá en Apiay creo que también hay una estación, ¿cierto? Entonces, son muchas las estaciones y son muy diferentes porque en ellas, pues, la producción que llega es muy, muy diferente. Entonces, con respecto a cómo se va a dar el manejo en superficie, pues nos toca, cuando estemos en estos campos, pues visualizar de cómo se está llevando a cabo. Lo importante es que siempre va a haber un punto en donde se va a producir, que son los pozos, y que estos pozos llegan a una estación de recolección. Entonces, en este caso, estábamos viendo un video en Chichimé. ¿Sí? Los componentes básicos de estas estaciones, entonces viene siendo eh, separadores, ¿sí? La múltiple de producción que viene siendo este.
que es el inicio, que es el múltiple de producción, compuestos por flautas y por colectores como tal. Las flautas son los mismos pozos que se conectan a una línea y estas líneas conectan, ¿sí? Por medio de otro tubo a un, a un tubo que recolecta todos los pozos. Y en este siempre hay un auxiliar que es el de prueba, porque los pozos por normatividad, por el Ministerio de Minas y Energía, se deben de probar los pozos. Probarlos es que determinar las mediciones de caudales de cada uno, el gas, de líquidos, de agua, de si hay sólidos, de cada pozo como tal, la presión en el separador, la temperatura con la que está llegando. Estas son, digamos, las pruebas, ¿sí? Entonces, las líneas de alimentación de fluidos bifásicos, ¿sí? Entonces, por lo general, entonces los múltiples también reciben una recirculación, digamos, un crudo que no quedó bien separado tiene que volver a un proceso de separación porque está saliendo del separador no bien separado, entonces lo van a volver a hacer pasar por los separadores para que quede eh, a unas presiones diferentes y que quede de una manera en que se pueda separar lo mejor posible para llevar a su almacenamiento. Entonces, generalmente ahí, estos son, digamos, los equipos, son procesos de recolección en crudo de un campo petrolero, en donde tenemos los múltiples, la alimentación de fluidos bifásicos, que son como la retroalimentación de algunos procesos, los separadores de prueba, que es donde hacemos las pruebas, por eso se llaman pruebas, por eso tiene una línea de prueba, y los separadores de general, que es donde llega toda la producción de los pozos. Los separadores de prueba, perdón, de general, lo que hacen es enviar a los, digamos, si es mucho gas, entonces hay unos depuradores o unas líneas que tratan el gas. Si no hay gas, entonces no van a haber depuradores porque pues, simplemente se va a una línea de separación de líquidos y luego a una TEA, ¿sí? Como con un scrubber. Y finalmente entonces va a los separadores, de los separadores a los tanques. Si hay mucha agua y ahí tengo yo emulsiones, pues voy a ir a un tratador electrostático o un tratamiento térmico que lo que me va a hacer es ayudar a separar las emulsiones y formar crudos y aguas separadas, ¿sí? A separar estas asociaciones de crudo y agua. Entonces, vamos a dejar por aquí el tema. Ya vimos entonces un video. Les recomiendo que lean acerca de esto, que tengan preguntas acerca de las sistemas de baterías. Si ustedes trabajan en una, eh, pregunten de forma general cómo está llegando la producción de los pozos, en dónde está el múltiple, eh, cuántos separadores hay, cuántas etapas de separación tienen, si ya están tratando el agua, si están tratando emulsiones, si están tratando el gas, si el gas es ácido, si es un gas que simplemente se quema porque no hay gran cantidad. Todo este tipo de cosas hacen que ustedes se llenen de más conocimientos y puedan llevar a un adecuado manejo o un adecuado comportamiento en estas estaciones de flujo. Entonces, no siendo más, yo doy por terminada la clase, agradezco mucho su tiempo, espero que tengan una excelente noche, muchas bendiciones. Preguntas, por favor, pueden dejarlas a través de eh, el chat o pueden pedirle a Jessica que yo tengo un numerito donde pueden contactarme. Entonces, con mucho gusto, estoy para servirles, que tengan una excelente noche. Gracias.